Bienvenidos a Cinema 20.1. La verdad es que este programa es un programa que me da mucha alegría porque vamos a compartir esta charla con un actor fundamental para el cine iberoamericano. Él es Vladimir Cruz, que seguramente recordamos todos porque es uno de los protagonistas de una de las películas más emblemáticas del cine contemporáneo, que es Fresa y Chocolate, una película que en su momento recibió montones de reconocimientos, una nominación al Oscar, un premio en Berlín, y bueno, catapultó sin duda su carrera para que él pudiera acceder a proyectos internacionales, no solamente en Cuba, que es su país de origen, sino a películas como Che, el argentino, de Soderbergh, a Las razones del corazón, de Arturo Ripstein, y bueno, a una larga carrera en la televisión y el teatro internacional. Así que bueno, esperemos que esta charla sea una charla que aquí en Cinema 20.1 podamos hacer pues muy gozosa, muy dichosa, como es el carácter siempre de un cubano. Vladimir, muchísimas gracias primero por aceptar esta Muchas entrevista. gracias a ti y a ustedes por invitarme. Estoy Vladimir, encantado de estar aquí. Ok. Oye, cuéntanos un poco, investigando un poco en tu biografía, sabemos que empiezas a hacer teatro desde que eras un adolescente prácticamente y eso te lleva a entrar al famoso a ELISA, como le llaman todos en Cuba, ¿no? El Instituto Superior de Artes. Pero, ¿cuál es el momento que sientes que tienes una vocación que va a ir hacia las artes escénicas, hacia la actuación? Sí, bueno, yo empecé como creo que se empiezan casi todas las cosas importantes de la vida, que es jugando, ¿no? Y en algún momento de mi adolescencia me propusieron hacer teatro, no era algo que tenía previsto, a mí me gustaba más de pequeño, me gustaba mucho, siempre me gustó mucho la literatura, pero pintaba mucho, yo pensé que iba hacia las artes plásticas, pero descubrí que me sentía muy pasivo físicamente. Es muy aburrido empezar a estudiar artes plásticas, puedes estar una semana pintando una naranja o algo así, y entonces decidí probar con el teatro y empezó a gustarme cada vez más. No fue quizás ese flechazo a primera vista de decir, esta es mi profesión, mi futura profesión, mi vocación. Pero llegaste un poco por casualidad, Sí. así, la historia de la novia que te llevó al grupo de teatro, Parecida, algo así. faltaba un Ok. actor para hacer una obra de aficionados con 15 años y sí, con un poco de dudas, porque también era un niño bastante tímido, entonces lo del escenario no lo tenía muy claro. Acepté, porque eran amigos todos, y luego fue una segunda obra y una tercera, y estuve como 4 años hasta que llegó el momento en que terminaba lo que en Cuba se llama el preuniversitario. Que es como el bachillerato. Como el aquí. bachillerato. Y había que tomar la decisión de escoger una carrera, ¿no? Y ya en ese momento yo me sentí seguro de hacer las pruebas para ingresar al Superior de Arte, que es la única escuela de nivel superior de teatro que hay en Cuba, por lo que son bastante difíciles las pruebas. Se presentan miles de personas y cada año entran 20, 25. Y yo dije, voy a hacer, si no me cogen, pues ya está decidido de alguna manera, ¿no? Y nada, al final entré. Y sí, mi carrera yo creo que ha sido una confirmación. Cada cosa que ha pasado, cada año que ha venido, cada proyecto, me confirma que es la profesión que me gusta y que es una profesión en que puedo, no sé, ser más yo y comunicarme con la gente, que a fin de cuentas para eso estamos en el mundo, ¿no? Ser más tú dicho por un actor suena hasta una paradoja, en realidad. Sí. Sí, se supone que uno se hace actor para ser otro. Exacto. Pero en realidad es una trampa, es decir, los actores en esencia, aunque lo ocultamos mucho, solemos ser gente muy tímida que necesita la máscara del personaje para satisfacer, es como los escritores, yo creo, cierta inadaptación social, cierta dificultad para comunicarse con el mundo alrededor. Y entonces utilizas esas máscaras, la máscara es decir, tú puedes estar expuesto con la luz del escenario, las cámaras, pero estás protegido porque eso es una cosa de ficción que alguien pensó, que alguien está dirigiendo, y entonces a la larga es un proceso de autoconocimiento que implica un autoconocimiento del ser humano y ayudar a los demás también a conocerse, ¿no? Vladimir, ¿recuerdas tu primer enfrentamiento con la cámara? Es decir, antes de Fresa y Chocolate, que es, digamos, la gran película importante que haces cuando eres muy, muy joven. Digo, hay otros cortometrajes que haces previamente, supongo que con estudiantes o con gente que igual estaba iniciando de la misma manera que tú. Pero ¿recuerdas ese primer momento de llegar a un set y decir, bueno, la actuación en cine funciona de esta manera? Sí, bueno, la primera vez que realmente que estuve frente a una cámara fue en una película cubana que se llama Una novia para David, del año 85. ¿Qué hacías qué? Hacía uno del grupo, no tenía ni papel, estaba en primer año de la escuela. Pero sí vi cómo funcionaba un set, lo que significaba estar ante la cámara. Y la primera impresión es que era algo extremadamente complicado. Es decir, cuando uno viene del teatro y llegas por primera vez a un set de cine, empiezas a ver la compleja maquinaria que rodea esto, las marcas, todas las cosas técnicas, que es otro aprendizaje, la primera impresión es, dice, esto es una armadura.
y luego vas aprendiendo que esa madurez es la que te da la libertad. Es simplemente un aprendizaje técnico, pero al final contar historias es un poco lo mismo, ¿no? Pero sí, es un poco abrumadora si empiezas en el cine de joven, porque dices, ¿cómo voy a ser capaz? Y luego no hay soledad mayor que la de estar frente a una cámara de cine. En el teatro estás acompañado por los compañeros, pero cuando estás tú frente a la cámara y va a empezar la escena, que normalmente no tiene un proceso de ensayo como tiene un espectáculo de teatro, todo el mundo está esperando, incluso tú, a ver qué eres capaz de hacer, Claro. a ver qué sale de ti. Y es un momento de muchísima presión y de soledad. Y hay que aprender a lidiar con eso, ¿no? Pero bueno, también es un podio maravilloso, iluminado, desde el cual puedes proyectar tus emociones, lo cual es un lujo, ¿no? Tener ese espacio para comunicarte. ¿Cómo llegas al casting de Fresa y Chocolate? ¿Quién te lleva ahí? Bueno, yo 2 años antes de rodarse la película, estaba haciendo un cortometraje con una directora cubana que se llama Rebeca Chávez, que es la esposa del guionista de Fresa y Chocolate. Que es Zenel Paz. Que es Zenel Paz. El gran escritor. Y entonces yo conocí a cubano. Zenel y a Rebeca por su mujer, que es el guionista. Y entonces haciendo este corto, que yo hacía un personaje que también que apenas hablaba, era como un sueño, venía siempre en un caballo blanco, y los conocí a los dos, y surgió de él, de Zenel, me dijo, tú podrías ser un buen candidato para una película que estoy escribiendo. Y de hecho me llevó a conocer a Gutiérrez Alea, que yo no dije una palabra porque este señor era muy respetado. Pero tú sabías quién era. Sí, yo lo conocía, él no me conocía a mí. Fuimos un día a comer a su casa y yo me sentía como observado, veía que me observaba, pero no dije nada y no pasó nada. Que hay que decir que Gutiérrez Alea es el gran director del El cine gran postrevolucionario. director, aparte como persona era muy impresionante, era un tipo que sabía muchísimo, estudió en Roma, y con una cultura, para un muchacho de 20 y pocos años, era un encuentro complicado, ¿no? Y entonces pasó ese encuentro, que no trascendió, y luego el proceso de la película, del guión, duró como 2 años, y cuando me enteré que estaban haciendo pruebas, que era una historia bastante conocida en Cuba, porque vino de un cuento que ganó un premio internacional, y todos los actores dijeron, el mejor director de Cuba va a hacer una película con esta historia, que es fantástica, porque además a nivel de contenido tocaba o iba por primera vez más allá de algunos tabúes muy establecidos en Cuba. Y entonces yo me llené de valor y me encontré con él, fui a la puerta del Instituto de Cine, lo esperé y le dije, quiero que me hagas la prueba para este papel porque creo que es para mí. A Gutiérrez Alea. A Gutiérrez Alea. Okay. Y él me miró, no sé si me recordó o no, y solo me dijo, ven mañana a las 10. Y fui al día siguiente y solo había 2 actores. Son los 2 que finalmente hicimos la película y queríamos el mismo papel. Que era Jorge Perugorría. Sí, Jorge Perugorría y yo. Y como tenemos la misma edad, los 2 fuimos pensando en el mismo papel. Que era David, el personaje. Que era David, el personaje joven. Y ya nos miramos mal desde el principio. Y no, fue muy agradable. Con Titón era muy agradable trabajar. Y me dijo, sí, estás muy bien para el papel, pero estás un poco pasado de edad. Yo quiero un actor de 20 años. Y yo, bueno, pues nada. Finalmente el primero que escogió fue un actor de 20 años. Después escogió a Perugorría. Y cuando empezaron a ensayar, era muy complicado para un chico muy jovencito la responsabilidad que significaba esta película, que estaba sobre las espaldas de 2 actores, de 2 personajes. Y al final no funcionó y me volvieron a llamar a mí. Y que como dicen, lo que está para ti, aunque te quites, y lo que no está para ti, aunque te pongas, ¿no? Pues, y entonces vine, me incorporé como 2 semanas antes de empezar el rodaje, y ya desde el principio ya estaba Jorge Perugorría, nos llevamos muy bien, nos ayudamos mucho y somos grandes amigos, casi hermanos desde entonces. Y han hecho montones de películas juntos. Y hemos hecho como 7 películas juntos. Nuestra primera cosa como directores también la hicimos juntos. Afinidades, que ahorita nos vas a contar un poco de eso. Pero volviendo a Fresa y Chocolate, justo pensaba que, bueno, es una película que habla por primera vez, digamos, abiertamente en el cine cubano, y lo decías, digo, de un tema que era, digamos, enormemente difícil, como la homosexualidad. Un tema que aún sigue causando ámpula en el cine de la isla, ¿no? Lo vimos con una película reciente aquí, incluso en el Festival de Guadalajara, y que una película que ha recibido censura todavía, digo, por parte del gobierno cubano. Sin embargo, en ese momento, hacer esa película, digo, sabías que estaba haciendo una película con un tema importante. Digo, ¿qué tan consciente es un actor cuando estás en un proyecto como ese? O la juventud un poco hace que claro, digas, bueno. Nosotros estamos tan preocupados por hacer bien nuestro papel que no pensamos en ese momento la posible alcance que podía tener la historia. Sí estábamos contentos porque tampoco éramos niños de 15 años, yo tenía 27 años y estaba realmente consciente de los problemas de mi sociedad, ¿no? Y estaba contento de estar participando en una película que tocara en serio por primera vez un tema tan complicado, que no era solo el tema de la discriminación con los homosexuales, estábamos hablando de la intolerancia.
y no solo de la tolerancia, sino de permitir a cada quien que participara. No es tolerarte, sino dejarte participar en un proceso de cambio de un país que tú quieres participar. Entonces, durante mucho tiempo se apartó a mucha gente por diferencias de opción sexual, política, de todo tipo, y la película estaba hablando de eso. Y también estaba, por primera vez, llevando a un discurso en Cuba, por razones que yo creo que todos conocemos, se creó una doble moral y un doble discurso. Si tú hablas con una persona en la calle con una cámara, te va a decir una cosa, pero a los 10 minutos, cuando apagas la cámara y te invita a su casa, seguramente a tomar un ron, te va a decir otra. Y entonces es el discurso privado, porque la gente en el discurso público no quería buscarse problemas. Claro. Y entonces la película por primera vez llevaba al discurso público la manera en que la gente se expresaba en un discurso privado, y el público cubano no sabía que eso se podía hacer. Y entonces quizás fue el mayor impacto de la película. Nosotros muy contentos, con cierta conciencia, pero yo creo que lo que pasó realmente con la película ni siquiera Tomás Gutiérrez Alea lo pudo prever. Ni el gobierno cubano. Ni el gobierno cubano. Y nosotros mismos, porque yo sí pensaba, esta película que habla sobre lo que pasa con los homosexuales en Cuba, en Europa, no va a interesar, porque estos problemas están superados en muchos lugares. Yo nunca había salido de Cuba. Y cuando salí descubrí que desafortunadamente no, que en todas partes había problemas de intolerancia, de discriminación, de persecución a los homosexuales, y por ahí yo creo que eso apoyó bastante el recorrido que tuvo la película. ¿Te toca vivir parte de ese recorrido? ¿Te toca ir al Oscar? No. Sí, al Oscar no fui, pero fui a todas partes. Al año y medio, creo, después de estrenar la película, yo dije, primera vez me dije, hay que trabajar también, ¿no? Porque llevaba un año de turista prácticamente, nunca había salido de Cuba, que era muy difícil en esa época. Y entonces me invitaban a todas partes y yo decía que sí casi siempre, ¿no? En el caso del Oscar no pude ir, pero fui a muchos lugares y fue muy bonito para mí, para nosotros, esa puerta al mundo del cine fue maravillosa, porque llegabas a todas partes y la gente le gustaba mucho la película, te hablaba con mucho cariño, se sentían muy identificados. Y bueno, fue todo un viaje. Han pasado casi 25 años desde que la película se filmó y es una película de la que se sigue hablando todavía. ¿Te gusta hablar de la película? Una vez oí que Perú Gorría decía, bueno, sí, sé que es inevitable que me lo van a preguntar. Sí, bueno, quizás lo más pesado al principio era como la película ya se colocaba en una tesitura política. A todas partes que íbamos casi nos obligaban a ser como analistas políticos, económicos y embajadores de Cuba, ¿no? Y entonces realmente yo como actor me expreso a través de mi trabajo, no te puedo hacer un análisis ahora, que es la típica pregunta, ¿qué va a pasar en el futuro inmediato de Cuba? Claro. Eso cansaba mucho. Aparte que la tensión de estar manejando temas complicados para Cuba visto desde dentro, ¿no? Y pasamos por todas las etapas. Claro, cuando acompañas una película de promoción en festivales, la tienes que ver 40 veces. Y primero empiezas por ver todos los defectos de la película, de tu trabajo, luego ya te empiezas a encariñar con la película, luego ya no la soportas, luego intentas escaparte de las proyecciones. Y ahora hace mucho tiempo que no hablo de ella, por suerte para ti. pero al final siempre es con cariño, porque fue muy importante para nosotros. Bueno, ahí está, una probadita de Fresa y Chocolate, que es, bueno, quizás la primera película emblemática de un actor, como decía al principio, fundamental para el cine iberoamericano, que es Vladimir Cruz. Vamos a un corte y regresamos aquí a Cinema 20.1. Estamos aquí en Cinema 20.1 platicando con Vladimir Cruz, actor cubano, actor internacional. También hay que decirlo en el marco de la 33ª edición del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, donde él está como jurado de la competencia oficial iberoamericana. Pero volviendo un poco a lo que ha sido la carrera de Vladimir, pensaba cómo una primera película importante te da la oportunidad de seguir haciendo, por supuesto, cine en tu país. De hecho, Juan Carlos Tavío, que es el codirector de Fresa y Chocolate, es alguien con quien recurrentemente trabajas, otros directores importantes locales, y después comienza a trabajar fuera. Viajas a España, comienzas a tener una relación importante, digamos, como con otros medios. ¿Qué significó para ti conocer otras industrias como la del cine español, la del cine norteamericano, mismo en una película como El Che? Sí, importantísimo, porque yo creo que el cine, realmente la diferencia fundamental entre el cine que podemos hacer en Cuba con pequeño presupuesto y las grandes producciones es de dinero, de producción. El cine tiene un lenguaje internacional y llegas y fácilmente te comunicas, sabes el rol de cada uno y entiendes, funciona igual más o menos, ¿no? Pero es muy importante trabajar con gente que está metido en otra práctica cinematográfica, que tiene experiencia, porque aprendes muchísimo. Si estás en la actitud correcta, ¿no? De observar lo que pasa a tu alrededor, y es un lujo poder comparar
trabajar en España, trabajar en México, y luego volver a Cuba y un poquito todo lo que aprendes lo reviertes también en tu cinematografía, ¿no? Y eso está muy bien, he disfrutado mucho de ese proceso. Vladimir, en 2010 decides estrenar una película que se llama Afinidades, una película que parte de un texto teatral, si no me equivoco. De una novela. De una novela, y junto con Jorge Perugorría asumen los papeles protagónicos como actores, pero también como directores de la película. Me llama la atención que al principio nos decías que estabas muy ligado a la literatura y a la pintura, y me parece como un poco también natural este paso a la dirección. ¿Cómo fue? Sí, en realidad yo empecé el primer paso fue a la escritura, que curiosamente, es decir, el guión es lo que más respeto yo en una película. Es decir, me parece impresionante el trabajo del guionista y lo poco valorado que está. Es el único en el proceso de una película que parte de nada, que parte de un papel en blanco. Y entonces, pero que también es un trabajo profundamente solitario. Y es muy solitario. Y tiene la ventaja de que lo puedes hacer cuando quieres. Si tienes una idea y te levantas por la madrugada y la escribes, que los actores siempre extrañamos, envidiamos a los artistas que trabajan solos. Claro. Porque yo dependo de que me llamen por teléfono, a alguien se le ocurre una idea, preparen una película. Y entonces, yo estando en España hice una película con un valenciano y queríamos hacer más cosas juntos. Y entonces le conté una idea que yo tenía para un cortometraje. Yo tengo esta idea. Y me dice, perfecto, yo lo dirijo, tú lo actúas. Y yo le dije, sí, y buscamos a alguien para que lo escriba. Y me dice, pero escríbelo tú. Si ya me contaste cómo me lo contaste, es que yo no sé escribir guiones. Y me dice, no, ¿cómo lo hiciste? Inmediatamente llamé a mi amigo Senel Paz, el de Fresa y Chocolate. Así casual. ¿Qué hago para escribir un guión? Y me dice, no, si quieres escribir un guión, escríbelo. Y ¿qué libro me tengo que leer o algo así? ¿No? Me dijo, el primer guión no se escribe, se pare, me dice. Entonces tú escríbelo y luego consulta los libros que quieras. Y me puse, y bueno, nada, quedó regular el guión, hicimos el corto, pero me gustó la experiencia, porque me parecía que combinaba muy bien con mi trabajo de actor, en todo el tiempo libre que tenía. Y entonces conocí a una novela corta de un autor cubano que se llama Reinaldo Montero, y dije, creo que hay una película aquí, voy a empezar a jugar, a convertir esto en una película. Y el juego terminó en una película de verdad. Y entonces empecé, quizás el gran problema que tiene es que es demasiado respetuoso con la novela. Pero bueno, estuve 2 o 3 años con el guión, y en cierto momento, que estaba yo en La Habana, me encontré con Jorge Perugorría, y estábamos en un festival, creo, y él estaba queriendo dirigir, ya había dirigido un par de cosas. Y yo tenía mi guión, y entre medias había dirigido un primer corto yo. Y entonces me dice, ¿por qué no unimos fuerzas? Nosotros aprendimos, nuestra primera película fue una codirección, Titón y Tavío, y en unas circunstancias muy especiales, porque Titón estaba enfermo de cáncer, y se trabajó muchísimo en equipo, y entendimos siempre el cine como un trabajo en equipo. No es una cosa de ego, este es el que manda. Y entonces, ya que nosotros pensamos que el cine es un trabajo en equipo, vamos a juntarnos y tú has escrito el guión, quieres dirigir también, yo estoy dirigiendo, y al final decidimos hacer una codirección, una ópera prima en codirección, actuando y dirigiendo. Es decir, nos buscamos todos los obstáculos posibles del mundo. Y una película que además tenía un tema que no era precisamente fácil, que tenía que ver con el intercambio de parejas. Sí, nosotros siempre andamos en temas un poco espinosos. Espinosos. Y la verdad que bueno, la hicimos y seguimos siendo amigos, y fue toda una experiencia. Y al final todos los de Fresa y Chocolate cogimos tanto amor por el cine que han seguido haciendo cosas. La actriz, la que hacía mi novia en la película, es directora. Mirta Ibarra escribe guiones y dirige espectáculos de teatro, ha hecho documentales. Jorge Perugorría ha dirigido varias películas. Es decir, yo creo que esa cosa de amor al cine nos la metió Gutiérrez Alea, que en ese momento tenía 70 y pico de años, pero aprendía continuamente. De pronto yo lo oí decir, ahora entiendo, un plano muy sencillo, ahora entiendo cómo tenía que haber rodado tal escena en Memorias de su desarrollo. Y yo temblaba, estoy metido en la historia del cine cubano, porque yo era un niño cuando hizo esa película, y todavía ahora había descubierto cómo tenía que haber rodado aquello, ¿no? Y entonces era muy bonito, pero quiere decir que era un hombre que aprendía continuamente. Trabajaste también con otro director veterano muy importante para nosotros en México, que es Arturo Ripstein. De hecho, es donde tuve la suerte de conocerte, y me encantaría que nos contaras de esa experiencia con un director que nosotros vemos como alguien muy extremo de carácter, de propuesta estética y formal. ¿Cómo te fue? Sí, bueno, por suerte, yo creo que mi relación con Arturo Ripstein empezó por amistad y sin pensar nunca en trabajar. Es decir, coincidimos en algunos lugares y de pronto vimos que nos llevábamos muy bien. Yo sabía que él tenía mala fama, pero como no estaba portándome bien para intentar caerle bien, para que me llamara, nunca pensé hacer una película con Arturo Ripstein. Hacíamos chistes, bebíamos tequila y ya nos buscábamos en los lugares donde estábamos. Y así fuimos amigos varios años, hasta que me llamó para trabajar, y entonces yo no sabía si iba a mantenerse el mismo tipo de relación,
Pero no hay que decir que Paz Alicia García Diego escribe los guiones pensando directamente qué actores son. Es decir, esta era una historia concebida para Arcelia Ramírez, Vladimir Cruz, directamente. Sí, para empezar, te tengo que decir que para mí fue un gran honor. Es decir, yo respeto muchísimo a Arturo Risten, creo que es un maestro, y para mí trabajar con él fue un sueño. Porque hay veces que los jóvenes no tienen esa actitud de respetar el trabajo de la gente que te antecedió, ¿no? Y yo respeto muchísimo, creo que hay que alimentarse mucho de lo que hicieron la gente antes que tú. Y Arturo es un maestro y trabajar con él fue... yo me llevé muy bien, creo que el trabajo fluyó. Tú sabes muy bien porque eres el productor de la película. Decían que Arturo estaba muy relajado, que no como otras veces, pero bueno, para mí no hubo ningún problema. Arturo trabaja mucho con el actor, muy cerca del actor. Yo la primera vez que llegué al set y vi y me dijeron, ven por aquí, todo estaba oscuro, era un interior, una casa, ¿no? Y vi a Arturo agarrando la pantalla del monitor con las dos manos y respirando con la cámara, me quedé impresionado. Yo digo, no me extraña que pueda meter un grito si algo sale mal, porque no lo está dirigiendo, lo está viviendo. Y entonces él se pone a tu lado y respira contigo. Y eso me encantó. Le regalaste un bat de béisbol al final de la película. Sí, el primer día, porque tuvimos una cena antes de empezar y le digo, dime en qué se basa tu leyenda negra, porque es verdad que le pegas a la gente, a los actores, y me contó una historia que tenía que ver con un bate de béisbol. Y yo, antes de ir el primer día, fui a una tienda de deportes y compré un bate de béisbol y se lo dediqué. Y le puse para el maestro Ripstein, para que siga alimentando su leyenda negra, y si tiene que usarlo, úselo. Y hizo toda la película con el bate de béisbol al lado de la... Y en algún momento de broma dijo, tráiganme el bate. Sí, hay por ahí una foto, de hecho, él está empuñando el bat al lado mientras está dirigiendo. Pensaba, hace poco aquí en Cinema 20.1 entrevistamos a Leonardo Padura, autor de un ciclo de novelas muy importante, bueno, para nosotros como lectores en realidad, y que son el ciclo de Mario Conde, de novelas policíacas, y que recientemente se volvieron películas y se volvió una serie para Netflix que ha sido muy exitosa, Vientos de La Habana. Tú haces un personaje ahí, tú haces a Fabricio, el teniente Fabricio. ¿Cómo fue esa experiencia de trabajar con Félix Vizcarret y en unas novelas que supongo que en Cuba son un poco canónicas, como lo son en general para los lectores hispanoamericanos? Sí, bueno, para los lectores los libros de Padura en Cuba son muy importantes. Sin embargo, Padura ahora mismo es una persona difícil para Cuba, porque Padura ha ganado muchísimo en proyección internacional y es un hombre que no se corta a la hora de decir lo que piensa. Ha tenido muchísimo éxito, ha publicado en muchos lugares y su obra se está llevando al cine. Y entonces, por todas esas cosas era muy interesante trabajar con Padura. A Padura lo conozco hace muchos años, somos amigos, y ya había hecho también, se hizo una película que se llama Siete días en La Habana, que eran guiones suyos. Y de su esposa, ¿no? Sí, y de su esposa, y aunque fue un pequeño papel lo que hice en esta película, me gustó muchísimo también participar en una cosa que viniera de una obra de Padura. Y la experiencia en general, bueno, el director es español, nunca había venido a Cuba, le tocó dirigir casi 4 películas seguidas, porque cada capítulo es como una película. Y hubo muy buena química, trabajan todos los actores cubanos y yo estaba muy contento de estar ahí. Lo que nos contaba justamente él es que la gente reclamaba un poco, por ejemplo, a Perú Gorría, como ponerle rostro a Mario Conde, es decir, hacer físicamente personajes que en la literatura uno puede imaginarse. Eso es muy difícil, porque tú lees un libro y te imaginas tú al personaje, y entonces casi nadie luego coincide con con la cara que le han puesto en la película, aunque luego inevitablemente terminas siempre imaginándote el personaje con esa cara, porque y eso tiene su complicación. También la adaptación de novelas es complicado al cine. Yo creo que en la historia de Mario Conde realmente hay un problema ahí de un protagonismo exagerado del personaje, se podía jugar más, pero no es fácil, y más si lo hace el mismo autor, ¿no? Claro. Pero bueno, ahí están las películas, creo que son dignas y ojalá se continúe haciendo películas sobre la obra de Padura, que bien lo merecen. Vladimir, muchísimas gracias, la verdad. Digo, Vladimir siempre está lleno de planes y estoy seguro que antes de que termine este año nos va a dar una sorpresa en un proyecto muy grande que está cocinándose por ahí. Pero muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. Gracias a ti, ha sido un verdadero placer. Ya puedes tomarte tu tequila, ahora sí. Y salud. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Cinema 20.1. Pensaba solamente en algo que una vez oí decir a Mirta Ibarra en una entrevista, que era, siempre que se habla con un actor cubano, se acaba hablando inevitablemente de política. Aquí la tocamos de manera más o menos periférica, pero bueno, ahí está. Nos vemos por acá la próxima semana.